donde yo dije, uno se remontaba a tiempos pretéritos y veía que los eunucos muchas veces eran voluntarios. Es decir, voluntariamente para acceder a cierto poder dentro de las cortes y cierto poder real, especialmente en ciertos estamentos de la antigua Grecia, decidía castrarse, voluntariamente se castraba. Y hoy pareciera ser que hay una nueva castración simbólica, donde el hombre decide aliarse al feminismo, pierde la poca varonilidad que ya tenía previamente, con tal de ser aceptado socialmente. Hay una castración simbólica. Allende de que muchos aliados feministas en realidad están con un cartel diciendo yo no soy violador, como el ladrón que está constantemente atajándose de cualquier acusación previa. Se conjuga un poco de cada cosa, la castración química por un lado, la castración simbólica por un lado, y por otro lado, esta cuestión de culpa, de querer mostrarle a la sociedad que ellos no son violadores, que ellos no son malas personas, que ellos no han golpeado a las mujeres. Curiosamente, después cuando aparecen algunos incidentes nos damos cuenta que no era tan así. ¿Qué observación puede hacer respecto al feminismo, el rol del hombre y la mujer en este aspecto? Bueno, vos que practicaste o practicas artes marciales, sabes muy bien que nada nos da más fuerza que nuestra esencia. De hecho, hay una corriente del Kung Fu, el Kung Fu ovárico, que saca la fuerza desde ahí. Entonces, en ese sentido, ser fieles a nuestra naturaleza en su mejor sentido de la palabra es lo que más fuerza nos da. Y yo creo que la mujer no corre ningún riesgo como el que corre con un macho beta, porque no hay ser más patético en esta tierra que aquel que está dispuesto a ir contra su naturaleza y destruir a la cría, precisamente porque el macho alfa, protector, al menos en la especie humana, porque no aplica, por ejemplo, en los leones, pero realmente un hombre que está dispuesto a destruir una criatura es un hombre que está dispuesto a hacerte lo peor. Y en este sentido, en términos antropológicos, existe lo que se llama el shit test, la prueba del excremento, donde en especies primates la hembra le arroja excremento al macho para que él se defienda ante ella. Porque si el macho es capaz de defenderse ante la hembra, entonces el macho va a ser capaz de defender a la hembra y su cría frente a una amenaza. El feminismo es esto, es decirle al hombre de Occidente, si vos no estás aquí para enfrentarme, yo tengo al Estado. En Europa, al Islam. Porque justamente no es que no quiere un macho alfa, quiere convertir al Estado en un patriarcado. Quiere enaltecer a una cultura como el Islam. De hecho, se tapan con el pañuelo y todo en las marchas contra Trump, una cosa que no tiene lógica alguna. Entonces, precisamente por más que quieren distanciarse de la naturaleza, nunca lo logran. Simplemente quieren un macho más dominante. Y lo que al hacerle tan blando al macho promedio, lo que hacen es buscar un externo, como es el Estado, o como es una cultura aún más exacerbada. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que podemos lograr un sano equilibrio. De hecho, muchos están comentando respecto al fútbol y la participación de las mujeres. Yo participé en un torneo mixto que amé profundamente y yo peleaba los gritos. Decía, si vamos a jugar, juguemos fuerte, elevemos el estándar, no lo bajemos. Jugué en otro torneo donde los hombres no podían patear. Entonces, hacían la gambeteada, la jugada, pero tenía que patear la mujer. Entonces, ¿de qué igualdad están hablando? Si vos hablas de castración, ¿qué más castrante que no dejarte patear al arco? Porque está atajando una mujer y pobrecita la vas a romper. Y yo prefería romperme los dedos a que me traten justamente como si fuese de cristal. Entonces, en ese sentido, es una contradicción constante y nada vulnera más a la mujer a que la traten como una criatura indefensa, precisamente porque te vuelve más propensa a un asalto, porque dicen, está solita, no se puede defender. Entonces, realmente vivimos en una era de contradiscurso, de contradicción total. Y yo por mi parte y lo que yo ofrezco fielmente es exaltar lo mejor del hombre y de la mujer, porque lo tenemos tanto culturalmente como biológicamente. Y en ese sentido, la cultura occidental ha sido tan astuta y tan armoniosa en lograr ese sano equilibrio. Entonces, en ese sentido, y yo sí creo que debemos, como dije al principio, aprender lo mejor de nuestras abuelas y bisabuelas
y entender justamente, ellas disfrutaron un tiempo donde ellas tuvieron un predominio social tan fuerte, un rol tan importante, y nosotras no podemos asumir la arrogancia de creer que ellas estaban equivocadas. Entonces, no caigamos presos de este discurso tan contradictorio y no permitamos que gente con poca formación intelectual y muy poco bagaje histórico se atreva a hablar de temas coyunturales. Lo que dijiste del eterno presente es tan importante. Y ya casi como cierre, quiero destacar mi proverbio griego favorito, que dice, una civilización crece cuando los ancianos siembran árboles bajo cuya sombra no reposarán. La idea es precisamente forjar una cultura, valores, ideas que nos trascienden, porque aún la célula más básica busca perpetuarse. Para muchos ese impulso es mediante la reproducción, pero nosotros como especie tenemos también la experiencia exosomática, que es más allá de nuestros cuerpos. Entonces, también seamos transmisores de un legado no solo genético, sino también intelectual, cultural y verbal. Entonces, realmente seamos el ejemplo de la sociedad en la cual queremos vivir. Excelentísimo. Nos quedan los últimos 5 minutos y como dijimos, íbamos a aprovechar hasta el último segundo con nuestra querida Mamela el día de hoy. Así que en solo un minuto cada uno, digamos, en un minuto, ¿cómo sería un buen hombre de derecha? Y en un minuto, ¿cómo sería una buena mujer de derecha? Gracias por esa pregunta. Bueno, justamente hablando del tema de deber, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y debemos ser los mejores ejemplares de las ideas que profesamos. Y debemos entender que la izquierda justamente se vende porque alega empatía, pero en realidad es una ideología que alega que es más vale morir que nacer pobre. Entonces nosotros debemos llenar esos vacíos, debemos no caer en las falacias de libre progres y randianos, debemos que no les gusta la caridad. Precisamente debe surgir del sector privado para que no lo haga el Estado. Y en el cortejo, no digo que no podemos divertirnos, claro que podemos divertirnos, pero realmente sí debemos pensar en nuestra responsabilidad para generar una siguiente generación de gente de bien y también no dañar, porque en el cortejo, en las relaciones pasajeras que van y vienen, dañas. Entonces, realmente tener un historial lo más intachable posible, no solo por tu reputación, sino por no dañar gente en el camino, porque luego eso se vuelven tus enemigos también. Y en cuanto a la educación, ser mucho más activos, porque realmente la docencia es una convicción enorme que no da plata y por eso muchos la evaden. Y si no queremos ser profesores, tradicionalmente dicho, sí al apelar a las redes, a estos espacios, a YouTube, a lo que fuere, blogs, para realmente transmitir cosas que valen la pena, porque hoy más que nunca nosotros somos la nueva rebeldía y hoy es cuando podemos cosechar esa juventud que quiere un sentido de propósito, que quiere ir contra el sistema y nada es más antisistema que la iniciativa privada que nace precisamente en el individuo, en su familia y en mantener una existencia al margen del Estado. Bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Felicitaciones por tu crecimiento, tanto personal como familiar y profesional. Y no permitan que gente que sin rigor académico lo usan denominativos contra ustedes. Que la lucha por la libertad nos trascienda y entendamos que conlleva una responsabilidad enorme. Sean sinceros a sus sentimientos, a sus emociones, a sus virtudes y sean el mejor legado de sus predecesores para justamente heredar al mundo lo mejor de sí mismos.